Ay, que estamos mal en la educación actual, dice la canción. Así es que, y no es chiste, hoy día más de 20 marchas en Santiago solamente, solamente en Santiago, así es que los cabros se la jugaron, como decíamos al principio del programa, salieron de sus camitas calentitas, de su casa seguramente estaba temperadita, a la calle donde estaba lloviendo, y eso da mucha energía también a nosotros que ya hemos pasado los 15 años, estamos por ahí por los 28, más o menos entre nosotros, así es que agradecemos también esa energía que de alguna u otra manera nos entregan los cabros, que la bien recibimos. Estábamos con los compañeros anteriormente de Iquique, pero también tenemos compañeros de Talcahuano que nos visita desde esa zona tan preciosa, ¿no es cierto?, del sur de Chile. Compañero Héctor Sandoval del compañero del Talcahuano. Nos viene a comentar, pero también a hacer una invitación. Ya tuvimos la semana pasada al compañero Pepe, quien nos hacía una invitación, ¿no es cierto?, a una actividad que se va a hacer este sábado, el sábado 25, desde las 14 hasta las 21 horas. Así es que de la memoria activa a la conciencia combativa, ¿no es cierto?, de los cordones industriales y el poder popular. Pero también tenemos al compañero Charlie, también es un visitante, ¿cómo se dice? Asiduo, ¿no es cierto?, a nuestra radio, así es que bienvenidos, compañero Sandoval. Queda usted con el micrófono para contarle a nuestros auditores por qué está acá, qué nos quiere invitar, contarnos. Sí, bueno, yo he sido invitado por el taller audiovisual Yail Pacha a un encuentro donde vamos a conversar y a debatir sobre el cordón industrial de Talcahuano, donde yo fui dirigente. Transmitir la experiencia que nosotros hicimos, porque es un poco distinta a la de otros cordones y porque estaba situada en un sector también estratégico para la economía. En la medida que en ese cordón existe todavía el complejo petroquímico con todas las industrias derivadas que trabajan derivados del petróleo, y que existe todavía el complejo sidero-metalúrgico metalmecánico, donde están todas las empresas que trabajan los derivados del acero. Entonces esos dos complejos ligan una serie de industrias que se van estableciendo en la zona, y donde surge una propuesta, donde se canaliza una propuesta de poder popular inédita en Chile todavía, hasta esa época en que se postula el poder popular. Entonces esa experiencia es la que yo voy a transmitir acá el día sábado en este encuentro, para que no se quede en el olvido. Yo creo que el trabajo que hace este taller es muy importante, de rescatar la memoria popular, porque los viejos ya estamos quedando pocos, y eso se va a perder si no se transmite, no para que se repita, sino que para que se mejore. Eso sería. Y compañero Charlie. Sí, yo escuchaba lo que tú decías al comienzo. Yo vengo precisamente de una conversa en torno a la educación popular, la memoria y las comunicaciones, que era un encuentro con gente que había también de distintas partes de Santiago, de la quinta y de la octava. De Concepción también había un muchacho que era estudiante allá. Y camino acá porque me vine por la Alameda, porque me dijeron que había un taller de poesía al aire libre ahí en el Instituto Nacional. Y parece que era ecológico, porque había cualquier verde. No es Paco, la era taller de policía, como decíamos. Claro, no era poesía, era policía. Claro. Un poco la experiencia nuestra también es de la misma época, 1972, lo que en ese tiempo eran las afueras de Santiago, Renca, porque uno decía voy para Santiago, era una especie de pueblo, un cordón en Panamericana Norte que tenía una de las fábricas textiles grandes, digamos, Irma, 5.200 trabajadores, 3 turnos, 3 plantas,
El cordón en general tenía como 15.000, 17.000 personas. La comuna, la totalidad de habitantes era 26.000. Entonces también aquí en Santiago un poco esa fue la característica, los cordones industriales en la periferia de la ciudad. Y claro, como estaban en la periferia había mucho potrero y terreno sin explotar, o sea, un terreno agrícola perdido que los patrones, digamos, lo ocupaban solamente como respaldo para pedir crédito a los bancos. Entonces la experiencia, ahí va un poco de la mano el cordón industrial con lo que es las tomas de terreno, porque la mayor parte de los viejos y las viejas iban a trabajar y llegaban allá y decían, oye, mira, hay calete postrero aquí, podríamos hacer una toma y no andar 3/4 de hora, 1 hora en micro. Entonces esa es un poco la experiencia, y yo creo que también una experiencia que en alguna medida también revela las falencias que hubo como movimiento popular, porque ahí estaba la termoeléctrica que daba luz a toda la zona central de Santiago, estaba la torre que regulaba el tráfico aéreo de Pudahuel, estaba el aparato de comunicaciones a nivel nacional de Corfo, estaba una de las 2 fábricas explosivas que había en este país, estaba la planta que regulaba el agua potable en toda la ciudad de Santiago. Entonces también es para ver, digamos, un poco lo ingenuo que fuimos como trabajadores y la poca noción de enemigo que teníamos. Entonces igual es bueno, yo creo, esto de rescate de memoria, porque yo hoy día conversaba con los cabros allá, y es verdad, o sea, como que se está perdiendo, y es súper valioso, porque nosotros trabajamos en un sector popular, estábamos armando una brigada de salud, y se nos ocurrió hacer una cuestión por cuadra. Entonces había una vecina que es la suegra de una de las muchachas, entonces mirando ahí, porque ella no era parte del grupo, dijo, oye, si nosotros hacíamos eso. Me dije, o sea, el pueblo chileno, los trabajadores tienen una experiencia grande, acumulada de organización, de lucha, de movilización, que afortunadamente ahora lo están retomando los cabros. Felizmente, sí. Y allá en Talcahuano y en todo el sur, ¿no es cierto? Tú, con tus recuerdos de cómo se empezaron a estructurar, porque cuando hablábamos de cordones industriales, ¿no es cierto? Generalmente era un recordar o un tener memoria de que acá en Santiago solamente se había dado, ¿no es cierto? En algunos sectores. Pero en regiones había poca información, quizás, de ello. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se estructuraban allá. Bueno, el cordón industrial de Talcahuano San Vicente, que empieza en la ENAP, en las 4 esquinas de la actual comuna de Hualpén, y remata en el puerto de San Vicente, es un cordón que existía desde hacía muchos años. Mucha gente asocia los cordones industriales con el poder popular y con el MIR. Ya. Como que los miristas inventamos los cordones industriales. Ya. Y no, los cordones industriales los inventó el Estado, la Corfo, cuando estaba don Pedro Aguirre Cerda de presidente. Ya. ¿Ah? Por una cuestión de estrategia geoeconómica, de tener el agua gratis al lado, ahí desemboca el río Biobío, de tener terrenos que no eran urbanos por el tema de la contaminación, la evacuación de los riles y de los gases, de los vapores contaminantes, por accesos a los puertos, porque ahí está cerca el puerto de San Vicente y está cerca el puerto de Talcahuano, y el mismo Huachipato también tiene su propio puerto. Entonces, por vías de acceso para embarque y desembarque de los productos, y por vía de la alimentación eléctrica, hace un solo tendido de alimentación eléctrica, y todo el cordón vas alimentando con cada empresa con su propia planta de transformación, de transformadores. Entonces hay todo un cuento geoeconómico, estratégico, que como había un modelo en crisis, un modelo de acumulación capitalista en crisis, con Pedro Aguirre Cerda se resuelve esa crisis cambiando el modelo de acumulación por un modelo de sustitución de importaciones. Entonces se crea la Corfo para fomentar
nuevas producciones y no tener que estarlas importando. Teniendo el acero en Chile, se pueden hacer el fierro de la construcción, los pernos, las tuercas, tornillos, clavos, alambre, etcétera, etcétera. Teniendo el petróleo, la refinería de petróleo en Chile, se sacan los derivados, la benzina, la parafina, los asfaltos, el aceite, el lubricante, etcétera. No hay que estarlo importando. Ese modelo se aplica durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y se reconvierte, por así decirlo, la economía para salir de una crisis económica que venía arrastrándose con los costos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde entonces, territorialmente se agrupan en eso por esas razones, por esas ventajas geográficas que yo te describía. Y al lado de cada gran industria van surgiendo las industrias que trabajan los subproductos, ¿ya? Entonces, esos cordones siempre han existido en todas partes donde hay industrialización, por estas mismas razones, de facilitar los accesos y la descarga, la salida de los productos, la alimentación, el agua, la energía, etcétera, las carreteras. ¿Qué pasa? Que durante el gobierno de la Unidad Popular, el movimiento popular que venía presionando muy fuertemente por tener trabajo más digno, condiciones de vida más dignas, va adquiriendo espacios de poder muy fuertes, muy grandes. Y el periodo cambia, el carácter del periodo. Entonces nosotros, los revolucionarios de la época, donde estábamos los milistas, donde estaban los compañeros socialistas, compañeros de la izquierda tradicional y no tradicional como los MAPU, la izquierda cristiana, que se suman a este proceso, los sectores más revolucionarios en Concepción postulamos la Asamblea Popular en Concepción y cambiarle el carácter a los cordones industriales. Esos cordones industriales, al cambiarles el carácter, pasaban a ser cordones no geoeconómicos, sino que geopolíticos y geosociales. Ese es el mérito que tiene de que los sindicatos siguen siendo defensores de los derechos de los trabajadores como sindicatos y al lado de ellos y por encima de ellos se crean estas organizaciones que son los embriones del poder popular, que parten con los cordones industriales y después se propagan a otros sectores sociales, se incorpora a las CAP y se llega a los comandos comunales. Es un poco larga la explicación. No. Paciencia para los auditores. No, al contrario, porque yo creo que va a ser este es el tema para que empiecen a saborearlo en la casa, porque yo creo que la idea es que ustedes puedan asistir el sábado, ¿no es cierto? Esta es una invitación abierta y por lo tanto pueden desde las 14 a las 21 horas en el sindicato. El lugar se llama el sindicato, esto queda en Maipú 424 esquina Compañía, metro Quinta Normal. Así es que lo que nos está contando el compañero es caramelo para que puedan el sábado llenarse de esta información, así también como lo que nos va a contar Charlie, ¿no es cierto? También sí, con lo que ocurría acá en el sector de Renca, ¿no es cierto? En ese sector estabas tú a esos años. Claro, es un poco siguiendo el mismo hilo, o sea, aquí en Santiago no había puerto, o sea, está el canal La Punta que venía en Mapocho, pero muy chiquitito. Pero también se forman estas agrupaciones industriales en las vías de entrada y salida de Santiago. Allá para Vicuña Maquena, para Panamericana Norte, Renca, el cordón Carrascal, el cordón San Joaquín, también en los sectores periféricos. Acá en Santiago particularmente, estos conglomerados de industria crecen y se agrandan mucho después del 60, y que los gringos con la pérdida en Cuba se asustan y empiezan a, ¿cómo se llama?, a incorporar a todos los sectores que estaban fuera del modelo capitalista. Yo soy de un campamento minero donde hasta el año 58 hubo pulpería, o sea, no se pagaba en plata, se pagaba en especie. Entonces incorporan, dicen, bueno, lo que pasó en Cuba no puede volver a pasar, tenemos que tener influenciado a todo el sector, y en el campo lo que se produce
es la reforma agraria, primero la Alessandri, que es de los maceteros, después la Frey, que era propiedad individual de la tierra. Entonces hay mucha emigración del campo a la ciudad. Nosotros éramos el 85% de los que trabajábamos en la empresa en la que yo estaba. Veníamos directo de provincia, o sea, éramos primera generación de provincia. Había solo un 15% de gente que había nacido aquí en Santiago. Entonces acá también se da un fenómeno similar, pero también con algunas características distintas. Ese era un conglomerado de industria. Y las instancias de contacto, convivencia de la industria, era un campeonato de fútbol, una liga de fútbol, que era la Paz Norte, ¿entendés? Entonces las fábricas jugaban un campeonato entre todas las fábricas. También era el tema sustitución de importaciones. Estaba Panal y Caupolicán, que eran textiles, estaba Socometal, que era metal mecánica, estaba Ingen e Ilam, que eran de refrigeradores y de todo esto en la línea blanca, digamos, pero forrados en madera, como muebles, todo ese tipo de cuestiones. Entonces cuando se produce el paro de octubre del 72, nosotros nos topamos con un problema súper concreto. La mayoría de las fábricas de ese sector, los casinos de las empresas, estaban administrados por los trabajadores, sindicato industrial y profesional. Entonces, con el sabotaje, el boicot económico, no habían cosas para hacerle a los viejos, para hacer almuerzo, así súper concreto. Y paradojalmente en el Panamericana del Norte estaba Soleche, que tenía todos los productos lácteos. Estaba Cecina Stil, que era todos los embutidos. Había una cooperativa agrícola, digamos, Socoagro. Estaba Grace, que era todo lo de abarrote. Y estaba Unicop, que después pasó a ser Unimar, ahí justo en Panamericano en Santa María. Entonces los trabajadores de todo el sector nos coordinamos, nos organizamos y se empezó a garantizar el almuerzo de todas las empresas. Ahora, ¿cuándo adquiere un carácter distinto esto? Cuando Papelera del Sur, que era una fábrica chica con 45 personas, pero que era la única que en ese tiempo hacía el cartón corrugado, que es el cartón de las cajas bananeras, va a huelga y tenía muy pocas posibilidades de sacar su pliego porque el nivel de presión que podía hacer era menor, por ser una fábrica chica, y ahí el cordón. Dicen, no, pues la huelga no es de Papelera del Sur, sino que es del cordón. O sea, o resuelven a Papelera del Sur o nos paramos todos. Solidaridad de clase se llama eso, ¿no? De clase, o sea, somos todos trabajadores y este está más débil hoy día, la mano va para allá. Y ahí empieza a adquirir un carácter distinto y también un poco el mismo cuento. El cordón es parte del comando comunal de Renca y se involucra también en todo el tema de las micros, por el paro de los choferes, los camiones. Bueno, se involucra en lo que es un control de la comuna. Bueno, yo creo que el gran error de eso fue, se terminó el paro y eso se soltó. ¿Te fijas? Sin tener la claridad de que eso era un control social, era estar gobernando la comuna. Claro. En la práctica, si tenéis la comuna por 3 semanas y media, 4 semanas. O sea, ¿por qué la alargáis? Por la tradición histórica del pueblo chileno, porque venían las elecciones. No del pueblo. Marzo, o sea, bueno, de lo que se dice en pueblo. Hay que decirlo, sí. Disculpa, Sally, hay Sí. que decirlo abiertamente, de los partidos políticos que eran responsables de la conducción política del movimiento popular. Ah, Ellos buscaron una salida que no era consultada con las bases ni con las masas. Ellos negocian todos los obstáculos que se nos presentan en esos años, los negocian. ¿Ah? sí. Ellos son los responsables, los partidos políticos que tenían la responsabilidad de conducir al pueblo, ¿ah? Y no lo conducen, lo repliegan. Hay una incapacidad de ¿cuánto se llama? De darse cuenta de que pese a todo el desabastecimiento, después crecen en las votaciones, aunque no sea el elemento más válido, ¿entendí? Porque la idea de los patrones, de la patronal, era si movemos el piso, va a bajar su votación, va a ser más inválido, bueno, y ahí había toda la especulación, el parlamento, todo eso. Pero sin embargo subió. Y como siempre los patrones tienen una visión más
Entonces por eso yo digo, de parte de nuestra ingenuidad. ¿Por qué? Porque la gente, a veces hay gente que dice, no, la gente no se la jugó por Allende. Nosotros para el 11 de septiembre tuvimos la fábrica el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes. Largamos el viernes a las 2 de la tarde. O sea, la gente con la moneda en el suelo y el chicho muerto seguía ahí esperando. Hoy día me conversaban cómo había sido, porque había gente de provincia como había sido allá también. Toda la gente esperando las armas, esperando esto otro. Y además, objetivamente, de 1 a 10, un 1 como estrategia militar, o sea, quedarse encerrado en las fábricas. Claro, era entregado. ¿Se fijan? Es una cuestión, yo estaba leyendo hace poco un libro del Bogotazo, donde el fulano también dice, o sea, quedarse encerrado en los cuarteles fue la perdición. Fue la perdición, o sea, en esos momentos, en la acción, yo creo personalmente aquí en Santiago, no sé cómo habrá sido en Conce, pero también acá en Santiago el grueso de la gente se quedó en las fábricas y eso también da cuenta de la insuficiencia de los que parecíamos tener más claras las políticas, de no haber sabido influir, digamos, en esa gran masa, porque no es que la gente no haya querido combatir y no es que se haya asustado, o sea, yo te digo, en Panal habían 850 personas, en Socometal habían como 500, en Caupolicán habían como 300, en donde estábamos nosotros habían como 125, o sea, la cuarta parte de los que trabajábamos ahí, además de los que estaban haciendo los contactos por fuera, ¿no? Y sabiendo ya que el Chicho estaba muerto, que la moneda estaba en el suelo y la gente seguía ahí, y siguió ahí el martes, y siguió el miércoles, y siguió el jueves, y siguió el viernes, y el viernes ya dijimos a las 2 de la tarde. ¿Te fijas? Entonces hubo disposición, hubo todo, pero lamentablemente las conducciones no estuvieron a la altura de los acontecimientos. Así es, es para dejarlos metidos a los compañeros que están en la casa, porque se ha dado un debate muy interesante, ¿no es cierto? Pero hay que dejar para el sábado. Yo creo que yo le pediría al compañero Sandoval, ¿no es cierto?, que pudiera invitar para el sábado, ¿no es cierto?, a quienes hoy día nos están escuchando. También hicimos compromiso con el compañero Pepe, de que esto iba a ser de alguna u otra manera filmado, ¿no es cierto?, para poderlo hacer llegar a quien lo solicite a través de nuestro Facebook o directamente al Yayi Pacha. Este encuentro que se va a hacer el sábado. Entonces le dejo el micrófono, compañero, para que motive e invite a los compañeros. Bueno, yo pienso que como están hoy día los estudiantes, los jóvenes, motivados por cambiarle la cara a este país, y como se están empezando a motivar los obreros, los trabajadores que quieren una CUT más revolucionaria, el sábado es un buen punto de encuentro para que conversemos y también, ¿por qué no discutamos, hagamos un debate sobre nuestra historia, la historia de nuestro movimiento popular y lo que dejamos y lo que esperamos de estas generaciones? Así que están todos invitados el sábado a las 2 de la tarde en el sindicato en Maipú 424, esquina Compañía, cerca del metro Quinta Normal. Perfecto. Compañero Charlie. Lo mismo, o sea, que vayan la gente, que vayan los muchachos. También es importante de que si hay personas que han vivido situaciones no solo en el 73, sino que en las jornadas del 80, que vayan y ahí se pueden contactar con la gente que va a estar dejando registros de esto, porque es importante de hacer este trabajo y de que se vaya difundiendo. O sea, claro, el sábado va a ser los cordones industriales, pero si alguien ahí tuvo una experiencia, no sé, en términos de las jornadas de protesta, tuvo una experiencia de la movilización de los cabros secundarios, porque los cabros secundarios vienen dando jugos siempre de la década del 80, digamos. Todo eso sería bueno y bueno, ahí van a identificar inmediatamente a los que están con la cámara grabando. Y esos registros son súper importantes. Uno cree conocerlo todo, pero hoy día en lo que conversábamos ahí con gente de una organización que viene haciendo una recapitulación de 30 años de trabajo, ligado a lo que es la educación popular, la memoria y el tema de las comunicaciones. O sea, que toca aquí la radio, o sea, las comunicaciones, que era el debate que había, o sea, o hacemos más comunicaciones o afinamos lo que estamos entregando y nos articulamos mejor. Perfecto.
Ya, pues, así es que están invitados entonces para el día sábado 25 de agosto, pasado mañana, ¿no es cierto? Desde las 14 a 21 horas. Se llama Los cordones industriales y el poder popular de la memoria activa a la conciencia combativa. Y el programa está básicamente, primer bloque, el gobierno de Salvador Allende, expone al profesor de historia latinoamericana titulado en Cuba, el compañero Juan Carlos Espinosa. También los cordones industriales en Talcahuano, que expone aquí nuestro querido compañero Héctor Sandoval, ex dirigente de los cordones industriales de la 8ª región. El cordón Panamericana Norte, que es justamente el compañero que estaba hablando recién, el compañero Charlie, ¿no es cierto? Y también van a estar, segundo bloque, la lucha de los estudiantes por la educación pública. Y ahí van a exponer la cuadra popular El Monte, así se llaman, ¿no? Así es que también va a haber no solamente temas de antiguos, no solamente viejos, no quería decir así, pero que son muy importantes porque tenemos que reconocer nuestra historia y tenemos que valorarla, pero también que es lo que están haciendo los cabros hoy día. Así es que recordar, el sábado 25 de agosto de 2012, desde las 14 a 21 horas, el lugar es el Sindicato. Esto está ubicado en calle Maipú 424, esquina Compañía, en Metro Quinta Normal. Así es que están todos invitados para esta actividad del día sábado. Y ya nos estamos yendo, estamos pasaditos de algunos minutillos. Así es que antes de retirar